Buenas noches, buenos días, buenas tardes, hermano, hermana, amigo que me escuchas en los 6 continentes de habla hispana y más allá. En este momento, cuando el mundo está convulsionado por los rumores de guerra, queremos estudiar algo más importante que la guerra de Rusia y Ucrania. Un simbolismo que se encontró con la realidad en Cristo, en su ministerio, en su muerte, ascensión y la escena de juicio. Oremos, querido Dios y Padre nuestro, en esta hora importante pedimos tu sabiduría, que el Espíritu Santo venga, tome posesión de nuestros pensamientos y ellos puedan ir rendidos a los pies de Cristo Jesús. Que tu palabra tenga el mismo vigor que tenía en los días de Moisés, que tu palabra siga teniendo el efecto que tuvo en los días de Jesús, que siga teniendo el poder que tuvo en los días de Pablo, Pedro y demás apóstoles, y que tu palabra nos lleve cautivos voluntariamente a los pies de Cristo Jesús. Oramos en tu nombre. Amén. Queremos estudiar brevemente hasta donde el tiempo lo permita. En primer lugar, el título del tema de esta noche es el día de la expiación. En Éxodo 25:8, la Reina Valera nos menciona: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Siempre ha sido el anhelo de Dios habitar con su pueblo, y les pidió exclusivamente un santuario y le dio las medidas, las indicaciones, aunque tristemente ese santuario desapareció. Luego Moisés escribe el libro de Levítico, un libro dividido en dos partes que habla de la justificación y la santificación. El capítulo 16 es el clímax del libro. En el capítulo 16 menciona un macho para Azazel. Era el nombre que se le daba al macho cabrío que se enviaba al desierto con la sangre, o sea, los pecados del pueblo sobre él, para no regresar más. Ese macho cabrío simbolizaba que por medio de la expiación todos los pecados del pueblo de Israel serían perdonados para no regresar más.
En el Levítico se registra instrucciones dadas al sacerdote para el día de la expiación. En la reseña que se da a continuación encontramos los pasos importantes relacionados con la ceremonia. En primer lugar, nos menciona el simbolismo de lo que el Señor le pidió a Aarón que hiciera según el versículo 4. Luego el versículo 3 al 5 explica todo el simbolismo de Levítico 16. Y la pregunta es, ¿por qué necesitaba Aarón 2 machos cabríos? Ese relato aparece en el versículo 6 hasta el 10. ¿Por qué crees que Aarón tuvo que hacer una expiación para sí mismo antes de hacer una para el pueblo? Los versículos 11 al 14 lo detallan. ¿En qué se diferencia esa expiación de la expiación que Cristo efectuó? De acuerdo al libro de Hebreos 9:6. Vamos a leer el versículo 6 hasta el versículo 14. ¿Por qué necesitaba Aarón purificar el lugar sagrado del templo? ¿Qué te dice ese requisito de la importancia que tiene la pureza a la vista de Dios y acerca del poder de la expiación? Versículo 15 al 19. ¿En qué forma los 2 machos cabríos, el que se utilizó para la ofrenda y el que se utilizó para Azazel, representan a Cristo y su expiación? Esa respuesta la encontramos en el versículo 20 al 22. ¿Qué simbolizan las responsabilidades de Aarón y la del hombre que dejó ir al macho cabrío al desierto? La respuesta está en el versículo 20 al 22. ¿Qué es el día de la expiación? El día de la expiación se conoce como el Yom Kippur, el día de la expiación de Levítico 23, 27 al 28, también conocido como Yom Kippur, fue el día santo, solemne de todas las fiestas y festividades israelitas que ocurrirían una vez al año en el 10º día de Tishrei, el 7º mes del calendario hebreo. Ese día el sumo sacerdote tenía que llevar a cabo rituales para expiar los pecados del pueblo descritos en Levítico 16 del 1 al 34. El ritual de la expiación comenzó con Aarón, o los frutos o los futuros sumos sacerdotes de Israel que entraban al lugar santísimo. Dios destacaba la solemnidad de la jornada diciéndole a Moisés que advirtiera a Aarón para que no entrara en el lugar santísimo cada vez que sentía hacerlo, sino solamente en este día especial una vez al año para que no muriera. El versículo 2. Esta era una ceremonia que no había que tomársele a la ligera, y el pueblo tenía que entender que la expiación por el pecado debía hacerse a la manera de Dios. Antes de entrar en el tabernáculo, Aarón tenía que lavar sus ropas y su cuerpo y colocar una ropa especial en el versículo 4. Luego sacrificar un becerro como ofrenda por el pecado para él y su familia en el versículo 6 al 11 y 11.
La sangre del becerro había de esparcirla en el arca del pacto. Después Aarón debía traer 2 machos cabríos, uno para ser sacrificado a causa de las impurezas de los hijos de Israel y sus rebeliones y de todos sus pecados. Versículo 16. Y su sangre era rociada en el arca del pacto. El otro macho cabrío fue utilizado como chivo expiatorio. Aarón ponía sus manos sobre su cabeza y confesaba sobre él la rebelión y la maldad de los hijos de Israel, y lo soltaba en el desierto por mano de un hombre destinado para esto, en el versículo 21. El macho cabrío llevaba sobre sí todos los pecados del pueblo que eran perdonados por otro año, versículo 30. El significado simbólico del ritual, especialmente para los cristianos, se ve primero en el lavado y la limpieza del sumo sacerdote. El hombre que liberaba al macho cabrío y el hombre que llevaba los animales sacrificados fuera del campamento para quemarlos. Eso aparece en el versículo 4, 24, 26 y 28. La ceremonia del lavamiento de los israelitas a menudo era requerido en todo el Antiguo Testamento y simbolizaba las necesidades que la humanidad tiene de ser limpia del pecado. Pero no fue hasta que Jesús vino a hacer el sacrificio una vez y para siempre que la necesidad de ceremonia de purificación cesó, de acuerdo al libro de Hebreos capítulo 7, versículo 27. La sangre de los toros y de los machos cabríos solo podía expiar los pecados si el ritual se realizaba continuamente, año tras año, mientras que el sacrificio de Cristo fue suficiente para todos los pecados de todos los que llegaran a creer en Él. Cuando se hizo su sacrificio, Él declaró: consumado es, en San Juan 19:30. Luego Él se sentó a la diestra de Dios y ya no se necesita ningún otro sacrificio. Hebreos 10, 1 al 12. La suficiencia y la totalidad del sacrificio de Cristo también se ve en los 2 machos cabríos. La sangre del primer macho cabrío se rociaba sobre el arca en un ritual que apaciguaba la ira de Dios por otro año. El segundo macho cabrío llevaba los pecados del pueblo al desierto, donde eran olvidados y ya no se aferraban al pueblo. El pecado se apaciguaba y se expiaba a la manera de Dios solo por el sacrificio de Cristo en la cruz. La propiciación es el acto de aplacar la ira de Dios, mientras que la expiación es el acto de reparar el daño por el pecado y quitarlo del pecador. Ambas cosas se alcanzan eternamente por Cristo. Cuando Él mismo se sacrificó en la cruz, aplacó la ira de Dios contra el pecado, tomando esa ira sobre sí mismo, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Romanos capítulo 5, versículo 9. La eliminación del pecado por el segundo macho cabrío era una viva parábola de la promesa que Dios removería nuestras transgresiones de nosotros cuando éstas está lejos el oriente del occidente, como dice Salmo 103, 12, y que Él ya no lo recordará. Hebreos 8, 12, 10, 17.
Aún hoy los judíos celebran el día anual de la expiación que cae en diferentes días del año cada año. En septiembre y octubre, tradicionalmente, guardando este día santo con un periodo de 25 horas de ayuno y de intensa oración, a menudo pasando la mayor parte del día en los servicios de la sinagoga. Ellos siguen todavía practicando el día de la expiación, un día que ya terminó, porque el sacrificio grande de Cristo fue hecho por nosotros. El día de la expiación, tal como hemos visto, hay un santuario celestial en el que Jesús está ministrando. Este santuario es el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Hebreos capítulo 8, versículo 2. En él, Cristo actuó como sumo sacerdote a la derecha del trono de la majestad en el cielo. Hebreos 8.1. Dios usó los servicios allí realizados para proclamar el Evangelio. Hebreos 4.2. Los servicios del santuario terrenal eran como una figura que sirvió de ilustración hasta la primera venida de Cristo, Hebreos 9, al 10, por medio de los símbolos y de los rituales. Dios se proponía captar la atención de Israel y focalizarlos en el ministerio sacerdotal del gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. El santuario ilustra tres fases del ministerio de Cristo: el sacrificio sustitutivo, la mediación sacerdotal y el juicio final. La primera fase fue cumplida en la cruz, cuando Cristo murió por los pecados de la humanidad. El misterio de intercesión fue iniciado cuando Cristo ascendió a la derecha del trono de la majestad en el cielo y continúa hasta el presente, pues Él vive siempre, dice Hebreos 7:25, para interceder por nosotros. El sacrificio sustitutivo y la intercesión eran algo que ocurría diariamente en el santuario terrenal. Pero una vez por año el sumo sacerdote participaba de la ceremonia del día de la expiación. En la segunda división del santuario, el lugar santísimo, se realizaba una ceremonia de purificación del santuario y del pueblo de Dios. La purificación del santuario requerían 2 machos cabríos, uno para el Señor y el otro para Azazel. El sumo sacerdote sacrificaba el macho cabrío para el Señor y hacía expiación por el santuario, y que equivalente al lugar santísimo, por la tienda de la congregación, el lugar santo, y por el atrio de Levítico 16:20 y 16 al 18. El sumo sacerdote tomaba la sangre del macho cabrío para el Señor, que representaba la sangre de Cristo, y la llevaba al lugar santísimo para aplicarla directamente sobre el propiciatorio, la tapa del arca que contiene los 10 mandamientos, para satisfacer los requerimientos de la ley. Esta acción simboliza el precio inconmensurable que Cristo debía pagar por los pecados del mundo y la rebelión. Él deseaba de Dios de que el ser humano estuviera reconciliado con Él. Enseguida aplacaba o aplicaba la sangre en el altar del incienso y en el altar de los sacrificios, que cada día del año habían sido rociados con la sangre que representaban los pecados confesados. Así el sumo sacerdote
hacía la expiación por el santuario y también por el pueblo, efectuando la purificación de ambos, como menciona Levítico 16, 16 al 20 y 30 al 33. Después, representado a Cristo como mediador, el sumo sacerdote tomaba sobre sí mismo los pecados que habían contaminado al santuario y los transfería al macho cabrío, el de Azazel, que era llevado fuera del campamento. Esta acción purificaba los pecados del pueblo, pues habían sido transferidos simbólicamente de los creyentes arrepentidos al santuario por medio de la sangre y de la carne de los sacrificios del ministerio diario del perdón. Por ese ritual el santuario era purificado y preparado para la obra de un año más de ministerio. Levítico 16, 16 al 20. Era de esa forma que se realizaba el ajuste de cuentas entre Dios y su pueblo. De esa manera, el día de la expiación ilustra el proceso de justicia que enfoca la eliminación del pecado. La expiación que era simbolizada en ese día anticipa la aplicación final de los méritos de Cristo, que eliminaron por toda la eternidad la presencia del pecado y la obtendrán la reconciliación plena del universo en un solo gobierno armonioso bajo la dirección de Dios. Por otro lado, los acontecimientos que ocurrían durante el día de la expiación ilustran las tres fases del juicio final de Dios. El juicio preadvenimiento, es decir, el juicio anterior al advenimiento de Cristo, el inicio durante el milenio y el juicio ejecutivo que ocurriría al final del milenio. En Daniel 8:14 se menciona, junto con Levítico 16 y Apocalipsis 22, 10 y 12, que estamos viviendo en el momento del antitípico día de la expiación. La profecía de las 2300 tardes y mañanas señalan el día 22 de octubre de 1844 como el inicio del ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el lugar santísimo. Ese ministerio, como ya fue analizado, era prefigurado por la administración del sumo sacerdote en el santuario terrenal y durante el día de la expiación. Preparación para el día de la expiación. La proximidad del día de la expiación requería una preparación especial del pueblo de Israel de Dios. Mismo ordenó el día 10 del mes séptimo, es día de perdón. Celebran una fiesta solemne en honor al Señor y ayunarán y la presentarán ofrenda por fuego. En ese día no habrá ningún tipo de trabajo porque es el día del perdón. Cuando se hace expiación por ustedes ante el Señor su Dios, cualquiera que no observe el ayuno será eliminado de su pueblo. Si alguno hace algún trabajo en ese día, yo mismo lo eliminaré de su pueblo. Por tanto, no harán ustedes ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos vuestros descendientes, donde quiera que habiten. Serán para ustedes un sábado de solemne reposo y deberán observar el ayuno. Este sábado lo observarán desde la tarde del día 9 del mes hasta la tarde siguiente, de acuerdo a Levítico 23. En ese día
era dedicado a una profunda introspección y reflexión. Esto se realiza con una intensidad especial. Cesaban todas las actividades, el pueblo ayunaba y se dedicaba a la oración. El sincero arrepentimiento, toda la ceremonia estaba destinada a inculcar en los israelitas una idea de la santidad de Dios y de su odio al pecado, y además hacerles ver que no podían ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse. Se quería de todos modos que afligieran sus almas mientras celebraban el rito de la expiación. Toda ocupación debía dejarse a un lado y toda la congregación de Israel debía pasar el día en solemne humillación, con oración, ayuno y examen profundo del corazón. Cristo en su santuario, página 107. De la misma forma, hoy vivimos en el gran día de la expiación antitípico. Así como era requerido de los israelitas que afligieran su corazón en ese día, Dios requería que su pueblo hoy se experimente un arrepentimiento sincero de corazón. Todos los que deseen mantener su nombre en el libro de la vida deben rendir cuentas con Dios y con sus semejantes durante este tiempo en que se está realizando el juicio de Dios. Apocalipsis 14, versículo 7. Dios espera lo mismo de su pueblo hoy. La mensajera declaró: Cristo está purificando el templo celestial, 9:23 de Hebreo, de los pecados del pueblo y debe trabajar en armonía con él en la tierra y purificando el templo del alma de su contaminación moral. Tribune and Herald del 11 de febrero de 1890 en la página 81. En consonancia con la purificación que Cristo está realizando en el santuario celestial, ahora se espera que por su poder purifique el templo del alma de toda contaminación moral, de toda mancha de pecado. Hay creyentes que viven ahora como si la vida fuese una fiesta, desperdiciando los recursos y el tiempo en actividades sin sentido, muchos de ellos incluso pecaminosas. No hay duda de que debemos experimentar la alegría cristiana en nuestras vidas, pero debemos estar plenamente convencidos, debemos estar seguros, plenamente conscientes de que estamos viviendo en el día de la expiación antitípico y por lo tanto estar en solemne humillación delante de Dios, en oración, ayuno profundo, análisis del corazón. No hay margen para perder el tiempo. No podemos permanecer ajenos a lo que está sucediendo en el santuario celestial. Nuestro estilo de vida debe estar en armonía con los tiempos proféticos en los que estamos viviendo en oración ahora mismo. Tú puedes pedir perdón por tus pecados y reclamar las promesas de Dios. Ante todo, reclama aquellas que pretende el poder de lo alto para vencer todo hábito pecaminoso, todo pensamiento impuro, toda mancha de pecado que pueda estar contaminando tu vida. Esto es vivir de forma cabal el antitípico día de la expiación. Guarda en tu corazón
Ahora necesitamos orar como nunca antes. Estamos viviendo en el gran día de la expiación, escribió Elena White, y debemos confesar nuestros pecados después del arrepentimiento cabalmente. Cada día con Cristo, página 336. El simbolismo del día de la expiación. Y pondrás, Levítico 16:21, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolas así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. El día de la expiación este año será observado el 28 de septiembre. Es un día santo especial con gran significado. Los rituales descritos en Levítico 16 nos ayudan a entender su significado en el plan de Dios. Aquí están extractos de nuestro artículo. El día de la expiación se renueva el enemigo, reconciliación de todos con Dios. Es la fiesta más solemne, más grande. Y vamos a grabar la parte número 2 de este estudio con el objetivo de ayudar a algunos hermanos que tienen dificultad para entender algunas cosas, y mayormente lo que tiene que ver con el simbolismo de Aarón colocar su mano y transferir los pecados en el aspecto simbólico al macho cabrío para Azazel. En la parte número 2 hablaremos lo que significa el simbolismo, que no tiene nada que ver específicamente con Cristo. En la segunda parte aclararemos esta, algunos le llaman confusión, otros le llaman interpretación, le llamaremos la continuidad del tema del día de la expiación, del Yom Kippur, del día en que actualmente el antitípico ya se ha encontrado con la realidad, y muy pronto, cuando se cumpla Apocalipsis 20, termina la escena del simbolismo, cuando el enemigo termine representando al macho cabrío para Azazel. Que Dios nos bendiga en el estudio de la Biblia. Oremos. Querido Dios, te pedimos que nos ayudes a seguir estudiando este tema, que nos ayude a comprenderlo y que podamos entender que estamos viviendo en esa etapa del juicio donde debemos afligir nuestras almas, donde debemos renunciar al pecado y a sus caminos pecaminosos, y debemos consagrarnos totalmente a ti, dispuestos a escuchar tu voz para hacer tu voluntad. Bendice a todos nuestros amigos y permite, Señor, que al escuchar tu palabra podamos entenderla, comprenderla, y que podamos sentir emoción al
revisar tus páginas sagradas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.